Buen día a todos y a todas participantes. Bienvenidos a nuestro webinar de Educación, Cambio Climático y Derecho al Desarrollo Sostenible. Por favor, si podéis escribir en el chat si se escucha bien y todo está bien con el sonido. Perfecto. Entonces podemos empezar. Mi nombre es Lili Ilieva, de Soluciones Prácticas América Latina, y tengo el placer de moderar el webinar de hoy día. Es un gusto de darle la bienvenida por parte de la comunidad de práctica para los planes nacionales de adaptación al cambio climático. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata, implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. Tiene como objetivo de apoyar a los funcionarios públicos, investigadores y a los profesionales en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Ahora, un poco sobre la estructura del webinar. Tenemos el placer de dar la bienvenida a 3 expertas en el tema de educación ambiental y cambio climático. Después de las 3 ponencias vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces les agradecería si pueden esperar a esa sesión y escribir sus preguntas en el chat. También les informo que vamos a compartir las diapositivas y la grabación del webinar a todos los participantes después del webinar a través de sus correos electrónicos. Bueno, con este webinar nosotros buscamos enfatizar el rol central de la educación que juega para la determinación de la capacidad de adaptación al cambio climático. En este respecto, se buscará crear y promover una agenda clara de educación con el fin de ser incluida en la planificación de la adaptación y particularmente en los planes nacionales de adaptación, para poder aprender y promover cambios de comportamiento que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente, así formar una nueva generación de ciudadanos bien informados sobre el cambio climático. El webinar presentará avances sobre el acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Adicionalmente, se presentará la iniciativa de UNESCO de Educación sobre el Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible. Y el Ministerio de Medio Ambiente en Perú presentará experiencias en educación ambiental. Con esta discusión tratamos de responder a las siguientes 3 preguntas. ¿Cómo los temas de educación ambiental y de cambio climático se relacionan entre sí? ¿Cómo se pueden integrar las iniciativas de educación ambiental en los proyectos y planes nacionales de adaptación? ¿Y qué ejemplos de éxito existen en América Latina y el Caribe? Entonces, para abordar estos temas, hemos invitado a 3 expertos. Andrea Brusco, coordinadora regional, Programa de Gobernanza Ambiental de la Oficina para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente. A Astrid Hollander, especialista del sector de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de San José, en Costa Rica. Y a Silvia Mori Vázquez, la directora de Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en Perú. Bueno, ahora es un gusto de dar la bienvenida a Andrea Brusco. Andrea es la coordinadora regional del Programa de Gobernanza Ambiental Oficina para América Latina y el Caribe en ONU Medio Ambiente. Ella es abogada con estudios de especialización en relaciones internacionales,
Desde el año 2007 se incorporó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Oficina para América Latina como oficial legal. Anteriormente trabajó como directora de Promoción Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en Argentina. También colaboró como coordinadora nacional del Programa de Ciudadanía Ambiental Global y fue profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salvador en Buenos Aires, Argentina. Andrea nos dará una introducción sobre derechos de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia en materia ambiental y, bueno, los retos para la implementación del acuerdo regional. En un momento, Andrea se va a conectar. Gracias. Buenos días. Quería saber si me están escuchando bien. Entiendo que está todo funcionando y que puedo comenzar la presentación, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Me avisan, voy a estar pendiente del chat. Me avisan si en algún momento no se escucha o tengo que levantar la voz o estoy hablando demasiado alto, por el contrario. Quería agradecer a Regata por la organización de este webinar y por la invitación a ONU Medio Ambiente en mi persona para participar con la presentación del tema de los derechos de acceso. Se refería, Ariana, a la importancia de la educación, al rol central de la educación, y yo voy a hablar de derechos y obviamente la educación tiene un rol central en la promoción y la protección de los derechos. Una ciudadanía ambiental, una ciudadanía informada es fundamental para el pleno ejercicio de todos los derechos y particularmente de los derechos ambientales. Entonces me voy a referir, como también se explicó muy bien en la presentación, a un reciente acuerdo regional que ha sido negociado en la región de América Latina y el Caribe por 24 países de la región y que va a ser abierto a la firma de todos los países de la región el 27 de septiembre en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El acuerdo de Escazú, así se conoce al acuerdo cuyo título oficial es bastante largo, es el Acuerdo Regional de América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se conoce como el Acuerdo de Escazú porque es el lugar de Costa Rica, muy cerquita de la capital de San José, de Costa Rica, donde se realizó la última reunión de negociación que finalizó el 4 de marzo de este año, luego de 6 años de un proceso que comenzó en Río +20 en el año 2012, donde un grupo de 10 países de la región firmaron una declaración regional que dio el inicio a un proceso de discusión sobre la posibilidad de contar con un acuerdo jurídico en el principio 10. Para aquellos que provenimos del área ambiental, el principio 10 es conocido, es como un sello vinculado con el tema ambiental desde el inicio. Se hace referencia a la Declaración de Río de Janeiro de 1992, la primera cumbre de alguna forma de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece en su declaración una serie de principios, y el principio 10 nos dice que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados y que los estados deberían dictar leyes que aseguren el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Esos son los 3
objetivos principales del Acuerdo de Escazú, que como decíamos, se adoptó el 4 de marzo del año 2000, de este mismo año de 2018. Entonces, los derechos de acceso se enfocan como un principio consagrado, como decíamos, desde Río de Janeiro y también recogido en las constituciones y en las leyes de nuestros países, pero que hasta el Acuerdo de Escazú no tenía un marco regional de carácter vinculante. El acuerdo establece su objetivo, principios y regula de manera particular cada uno de estos tres aspectos de los llamados derechos de acceso, con una notable inclusión que es inédita hasta ahora en los acuerdos ambientales y que tiene indudablemente que ver con la estrecha relación entre los derechos humanos y los derechos ambientales, que es una cláusula vinculada con la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Otra característica fundamental de este acuerdo y que es muy relevante para el tema de educación es que el acuerdo, si bien establece obligaciones y compromisos concretos de los estados, pone énfasis en la creación de capacidades y en la cooperación, en el sentido de reconocer que la facilitación del acceso a la información, de la participación pública, del acceso a la justicia ambiental en asuntos, del acceso a la justicia ambiental, requiere de una preparación de las instituciones públicas y privadas y de la ciudadanía para que pueda hacerse realmente efectivo. Entonces, la creación de capacidades y la cooperación entre los estados de la región es una de las características también importantes de este acuerdo. El acuerdo reconoce los derechos de acceso, es decir, los derechos subjetivos de la persona de poner en marcha y de requerir la puesta en marcha de mecanismos judiciales para obtener información ambiental, para participar en la toma de decisiones en materia ambiental y para reclamar ante las instancias judiciales en el caso de vulneración o de riesgo de vulneración de un derecho ambiental, y también reconoce de manera sustantiva el derecho de los ciudadanos, de las personas de América Latina y el Caribe a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y como es un marco regional, establece un piso y no un techo en cuanto al reconocimiento y a la protección de estos derechos. Es decir, establece el común denominador mínimo que tiene que ser reconocido y respetado para todas las personas de la región en todos los países que sean parte del acuerdo, pero esto no impide, por supuesto, que las legislaciones nacionales sean más estrictas o establezcan mayores estándares de protección que este acuerdo regional. Otro aspecto saliente del acuerdo es que incorpora principios jurídicos que se han desarrollado de manera reciente en el ámbito ambiental, muchas veces a través de la jurisprudencia, entre ellos el principio de no regresión y el principio pro persona. En el caso de duda, en materia de aplicación de las leyes, siempre se debe estar en favor de aquella que proteja con mayor extensión los derechos de las personas, y el principio de no regresión en el sentido de que los estándares ambientales no pueden retroceder. Una vez que se establecen estándares de protección ambiental, luego no se puede retroceder a un piso menor de protección. Como decíamos también anteriormente, una de las características salientes de este acuerdo es que reconoce la situación particular de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. Esto es muy importante en la región
porque se contextualiza lamentablemente en un escenario de creciente vulneración de derechos ambientales, particularmente de personas y grupos vulnerables. El caso puntual de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es uno de ellos. Lamentablemente nuestra región registra el número mayor de asesinatos y de vulneración de derechos de aquellos que asumen una defensa activa del ambiente, y este acuerdo regional, el acuerdo de Escazú, toma nota de ello y por lo tanto pone en los estados la obligación de promover, proteger, respetar y facilitar el ejercicio de los derechos por parte de los defensores ambientales. Establece, como decíamos, también obligaciones concretas para los estados en materia de acceso a la información ambiental. El primero de los derechos de acceso, aquel que abre la puerta para el ejercicio de la ciudadanía ambiental, conocer qué está pasando y entender qué está pasando en el entorno. Y también regula de manera precisa el tema de acceso a la justicia. Como decíamos antes, el tema de creación de capacidades y cooperación entre los estados es uno también de los elementos centrales del acuerdo. Me voy a detener unos minutos en el tema puntual de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, precisamente por el hecho que destacaba antes, que tiene que ver con el número creciente y alarmante de vulneración de derechos humanos en los defensores. Entonces, el acuerdo en su artículo 9, y aquí quizás también valga la pena mencionar y hacer un reconocimiento a la importante labor que han tenido durante todo el proceso de negociación de este acuerdo los representantes y los participantes provenientes de grupos de la sociedad civil. En cuanto a la metodología para su negociación, el acuerdo, por supuesto, contó con delegaciones oficiales de los países que formaban parte de la declaración que dio inicio a este proceso, pero también con 2 representantes permanentes elegidos por el público. De esa manera se les dio en llamar en el ámbito de este proceso, y los representantes del público han liderado y han insistido hasta las últimas etapas de la negociación en la inclusión de una cláusula especial vinculada con la defensa de los derechos de los defensores ambientales. Entonces, este artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece que los estados deben adoptar medidas para crear un entorno propicio para el ejercicio de los derechos de los defensores ambientales, proporcionándoles reconocimiento y protección a este derecho. Un entorno propicio y seguro para que puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad. Deben adoptar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos, y deben adoptar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones a los defensores ambientales. Como decíamos anteriormente, el acuerdo va a ser abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe el próximo 27 de septiembre en Nueva York. Luego tendrán lugar los procesos internos de ratificación del acuerdo a través de los parlamentos nacionales, y para la entrada en vigor de este acuerdo se requiere que 11 países sean partes del mismo. Indudablemente el acuerdo
abre una nueva instancia, un nuevo momento de la región en el reconocimiento y en la protección de los derechos ambientales y plantea retos para su implementación. El acuerdo presupone que un nuevo tipo de diálogo entre el Estado, el sector privado y la comunidad es necesario para el ejercicio de la ciudadanía ambiental y el ejercicio de los derechos comprendidos en el acuerdo. La multiculturalidad de la región, la riqueza multicultural de la región, también supone desafíos importantes para la implementación de este acuerdo, sobre todo porque el acuerdo muy acertadamente, como decíamos, pone énfasis en la necesidad de los estados de adoptar medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental por parte de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. También será un reto en el ámbito de este acuerdo los informes sobre el estado del ambiente. Es uno de los compromisos que asumen los países que formen parte del acuerdo, producir periódicamente informes sobre el estado del ambiente. Esto no es algo tan novedoso, es algo que está incluido en muchas leyes ambientales, en algunas constituciones e incluso, pero sin duda se establece a través del acuerdo un requerimiento en cuanto al alcance que deben tener estos informes y a cómo el Estado debe obligarse a presentar la información de manera que sea accesible, entendible por parte del público y para que le permita al público conocer realmente el estado del medio ambiente, cuáles son las amenazas que pesan sobre el mismo y cuáles son las medidas que puede adoptar para prevenir o para responder en el caso de daños ambientales. La sensibilización y la capacitación, decíamos que son áreas muy importantes de este acuerdo, y ahí es donde el valor tan importante de la educación ambiental, el rol tan gravitante de la educación ambiental para el ejercicio de todos los derechos ambientales se manifiesta en toda su extensión. La protección efectiva de los defensores ambientales, otro de los retos importantes de este acuerdo. El tema del rol de los jueces y la judicialización de la cuestión ambiental. Vemos que cada vez hay una tendencia frecuente en la región a judicializar los conflictos ambientales y los jueces de nuestra región se han visto en la necesidad de atender temas ambientales de gran complejidad, temas socioambientales de gran complejidad que generan un desafío también en cuanto al rol tradicional de la judicatura y al tipo de actuación judicial que requiere las características particulares del derecho ambiental. Como decíamos, los próximos pasos el próximo paso es la apertura a la firma del acuerdo el 27 de septiembre de este año. Desde ONU Medio Ambiente hemos apoyado y continuaremos apoyando a los países de la región en los procesos nacionales vinculados con el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, y por lo tanto vemos con mucho optimismo esta nueva herramienta jurídica a nivel regional que genera un paraguas de protección en toda la región para acceder a información en materia ambiental, para participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales y para poder recurrir a la justicia en el caso de vulneración o riesgo de vulneración de los derechos ambientales. El link que figura allí en pantalla corresponde a un observatorio del Principio 10 que está alojado, cuya secretaría lo ejerce la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es también la secretaría que ha
coordinado la negociación de este acuerdo y será también la Secretaría del Acuerdo cuando éste entre en vigencia. El Observatorio del Principio 10, con el cual también colaboramos desde ONU Medio Ambiente, contiene información relevante en materia de derechos ambientales en la región. El observatorio pone a disposición de los países y del público en general referencias sobre estos derechos establecidas en tratados internacionales en los que los países de la región son parte, así como disposiciones y otras informaciones de interés que sobre estos mismos derechos contienen las constituciones nacionales, las leyes, los reglamentos de nuestros países, y también se incluye jurisprudencia, decisiones judiciales importantes en este tema. La información del observatorio está organizada por países, por tipos de derecho, por temas destacados, por instrumentos de política, jurisprudencia y tratados. De manera que es una herramienta que consideramos valiosa para poder acercar al público en general en el conocimiento de los derechos con los que goza en materia ambiental. Y en el observatorio también se ponen a disposición una serie de materiales para la difusión del Principio 10 en América Latina y el Caribe, como publicaciones, informaciones, infografías y otro tipo de recursos. Realmente creemos que el sector de educación tiene un rol fundamental para cumplir en la difusión y en el conocimiento de los derechos que asisten a las personas en materia ambiental, que como sabíamos, como decíamos, es la piedra basal para el ejercicio de cualquier derecho. Solamente podemos ejercer aquellos derechos que conocemos, que entendemos, que valoramos como propios, y por lo tanto allí el papel del sector educativo es sumamente importante para el ejercicio de la ciudadanía ambiental en nuestra región. Con esto yo termino mi presentación por ahora, si están de acuerdo. Y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Andrea, por la excelente presentación y por darnos una mirada sobre los avances, pero también sobre los retos en la implementación del acuerdo regional, y también para enfatizar de nuevo el papel del sector de educación en ese tema. Muchas gracias de nuevo. Ahora tengo el placer de dar la palabra a Astrid Hollander. Astrid trabaja como especialista del sector de educación en la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en San José, Costa Rica. Ella tiene larga experiencia con UNESCO en la Oficina de América Latina y México, la Oficina Latinoamérica y el Caribe, así como en la Oficina Multipaís para el Pacífico. Astrid realizó sus estudios de posgrado en antropología social en Alemania y en Nueva Zelanda. Ahora Astrid nos presentará sobre educación, sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible. Muchas gracias y la palabra es tuya. Gracias, Astrid. Buenos días a todos y a todas. Espero que me escuchen bien. Antes que nada, también quiero agradecer al PENUMA y a Soluciones Prácticas para esta oportunidad para conversar con ustedes sobre el tema de la importancia de la educación en el marco del cambio climático, y también de presentarles algunas herramientas e iniciativas de la UNESCO que también pueden ser de interés o de uso para ustedes.
En la UNESCO estamos trabajando el tema del cambio climático de manera intersectorial. Quizás saben que la UNESCO tiene 5 sectores. Un lado está la educación, pero también están las ciencias naturales, las ciencias sociales, la cultura y la comunicación e información. Entonces hay una estrategia intersectorial de la UNESCO acerca del cambio climático. Como yo trabajo específicamente en el tema de educación, les voy a hablar del rol de la educación. Y en la UNESCO trabajamos este tema en el marco del programa que llamamos Educación para el Desarrollo Sostenible. Entonces, en mi presentación voy a también hacer referencia a este marco un poco más amplio en el cual trabajamos la educación sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible. Ahí. Uy, no, perdón. Bueno, yo creo que entre las personas que están participando en este webinar no es realmente necesario convencerles por qué se necesita la educación sobre el cambio climático, pero igual repito algunos puntos que consideramos de importancia para el rol de la educación. Por un lado, es de ayudar a las personas a comprender cuáles son las causas y los efectos del calentamiento global hoy en día, es decir, un enfoque en la transmisión, digamos, en la entrega de conocimiento a las personas sobre el cambio climático. Por otro lado, facilitar un cambio en las actitudes y los comportamientos de las personas para que adopten estilos de vida más sostenibles, para ahí contribuir también a la reducción de la gravedad del cambio climático en el futuro. Esto se refiere a habilidades de mitigación. Y esto, claro, como se refiere a habilidades que tenemos quizás para nuestros estilos de vida día a día, pero también cambios de actitudes y comportamientos también en personas que están en posiciones claves, como las personas que aprueban y diseñan las políticas, o las personas en las empresas, en el sector privado, etc. Como tercero, tiene como propósito preparar a las personas para que se adapten a los cambios que va a conllevar o ya conlleva el cambio climático, hablando de habilidades de adaptación, sabiendo que el cambio climático ya es una realidad con la cual debemos vivir hoy en día y que nos va a acompañar por mucho tiempo en el futuro, y cómo convivimos en esta situación. En el contexto internacional hay varios compromisos, varios marcos en el cual se habla de cambio climático y de educación. Seguramente ya han escuchado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un compromiso de la comunidad internacional, de los Estados miembros de las Naciones Unidas y de los diferentes actores también de la sociedad civil y del sector privado, con una nueva agenda desde 2015. Ahí, en el marco de esta agenda para el desarrollo sostenible, se adoptan 7 objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible, o por su sigla abreviada como los ODS. Son objetivos muy amplios que son de temas que tienen que ver con eliminación de la pobreza, la igualdad de género, temas de salud, temas de ambiente, obviamente temas de equidad, temas de trabajo, etc. Y tienen también 169 metas bastante ambiciosas, con un margen de tiempo de 2015 hasta 2030. En esta agenda hay una referencia directa a la educación a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Y en este objetivo, que tiene 10 metas, hay una meta que explícitamente se refiere al tema de la educación para el desarrollo sostenible. Dice que para 2030 hay que garantizar que todos y todas las alumnas adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, incluyendo el tema del cambio climático. Parece que estoy hablando muy rápido, la interpretación me está pidiendo de hablar lentamente.
Luego hay el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que se refiere al consumo responsable y la producción sostenible. Y en su meta 8 también se refiere a temas relevantes para la educación, que dice que hay que velar porque las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Y luego hay una meta explícitamente dedicada al tema del cambio climático y la acción a tomar para reducir el impacto humano en el cambio. En su meta 3 dice mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana y también institucional en relación a la mitigación del cambio climático, la adaptación y la reducción de sus efectos. Esto es uno de los marcos internacionales que ya nos obliga a trabajar en educación acerca del cambio climático. Nos obliga a nosotros como personas trabajando en educación, pero todos los estados que han firmado o adhieren a esta Agenda 2030 también tienen esta obligación. Luego, otro marco internacional es por supuesto, el Acuerdo de París del año 2015, donde también se reafirma la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y la participación del público, el acceso a la información, etcétera. Y hay 2 artículos que hacen una referencia directa a la educación. Entonces, estos son los marcos que nos obligan a trabajar en educación y, digamos, se reconoce que el cambio climático no se va a poder enfrentar solamente a través de nuevas tecnologías, a través de normativas, a través de incentivos financieros, sino tiene que pasar a través de un cambio en nuestros comportamientos, en un cambio en nuestra toma de decisiones, y esto solamente o sobre todo se puede lograr a través de la educación y la formación. Bueno, como mencioné al inicio, la UNESCO está trabajando la educación sobre el cambio climático en el marco de su programa de educación para el desarrollo sostenible. Específicamente desde 2014, desde el fin de la década de educación para el desarrollo sostenible, se aprueba un programa de acción mundial para la educación para el desarrollo sostenible. Y en el marco de esto estamos trabajando en conjunto con nuestras contrapartes y Estados miembros en el tema también de educación y cambio climático. Por un lado, la UNESCO aboga en favor de la educación sobre el cambio climático y la educación para el desarrollo sostenible a nivel global. Esto, por ejemplo, toda la abogacía que se hizo para que haya una meta específica en la meta en el objetivo de desarrollo sostenible de educación, que se refiere a educación para el desarrollo sostenible. Luego, como vieron, nuestros Estados miembros tienen estas obligaciones de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, de cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, la UNESCO sí apoya a los Estados miembros a través de diferentes herramientas y mecanismos en cumplir con estas obligaciones. Por ejemplo, a través de orientaciones para políticas y documentos guías y cosas muy prácticas como materiales de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, aparte del trabajo que hacemos a nivel de trabajo con los tomadores de decisiones y las personas a cargo de las políticas educativas, trabajamos directamente también a nivel, digamos, local, a nivel de los centros educativos, donde realmente se puede lograr también un cambio muy, muy significativo en el contexto local. Por otro lado, tenemos plataformas que también les voy a presentar en un momento, donde podemos difundir buenas prácticas que se están implementando en los diferentes países, en las diferentes comunidades educativas. Y trabajamos también desde un par de años mucho a través de las personas jóvenes, que reconocemos que son personas muy creativas, son personas con mucha energía, son personas que tienen obviamente un interés en que su futuro
sea lo más sostenible posible. Entonces, allí también trabajamos con varias redes de jóvenes. Aquí hay algunos ejemplos de materiales que luego los pueden buscar y conocer. Lamentablemente los primeros dos por el momento existen solamente en inglés. Lo lamento, pero para los y las entre ustedes que sepan inglés, les recomiendo verlos. El primero es un curso para docentes de educación secundaria acerca de cómo implementar acciones, procesos de aprendizaje en el aula acerca del cambio climático. Es un curso en línea que se puede tomar en cualquier momento, hay que solamente entrar al documento. Luego hay un documento guía para los tomadores de decisiones. Esto se hizo en conjunto con el UNFCCC, no recuerdo ahora cómo se llama en español, pero la agencia a cargo de gestionar el Acuerdo de París. Es una guía para los puntos focales en cada país que trabajan el tema de educación, información acerca del cambio climático. Luego hay una guía que también les voy a presentar en más detalle luego para centros educativos, para que ellos puedan tomar acción a nivel local para el clima, y una guía para educadores y educadoras para trabajar con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible a través de la educación. Y de esto les quiero hablar un poco más en detalle. En esta guía, que sobre todo para los educadores y las educadoras de los niveles formales de educación, se enfocan obviamente en este ámbito, abanico, digamos, de temas muy amplios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay algunas cosas que son como en comunes. Por ejemplo, se definen algunas competencias claves que se necesitan fomentar si queremos capacitar a las personas de tomar acción en favor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí se habla, por ejemplo, de la competencia de pensamiento sistémico, que se refiere a las habilidades para reconocer y comprender las relaciones, para analizar los sistemas complejos, ¿no? Que nuestro mundo es un sistema y todo está entrelazado, y cómo entender estas relaciones. Luego, por ejemplo, competencias de anticipación, esto de imaginarse o de crear escenarios que son como posibles, escenarios que son probables o escenarios que son deseables, y pensar cómo llegamos a estos escenarios. La competencia normativa se llama, que es como la habilidad de comprender y reflexionar sobre las normas y los valores que subyacen en nuestras acciones, para también negociar los valores, principios y objetivos y metas de la sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses. Luego la competencia estratégica, que se refiere a habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva acciones como innovadoras para fomentar la sostenibilidad a nivel local, pero también más allá. La competencia de la colaboración, esto, ¿no? Como trabajar en conjunto para solucionar un problema, el pensamiento crítico, la competencia de la autoconciencia, de saber cuáles son los valores que subyacen mis acciones, cuál es mi motivación para cómo vivir mi vida, qué estilo de vida adoptar, y la competencia de la resolución de problemas complejos, que obviamente, por ejemplo, el cambio climático es un problema multifacético y muy complejo, y cómo solucionar los efectos, como los impactos que tiene y los problemas que lleva el cambio climático para mi comunidad, por ejemplo. Luego, este libro también
como principalmente propone objetivos de aprendizaje para cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahí se refiere al dominio cognitivo, al dominio socioemocional y al dominio conductual. El dominio cognitivo comprende el conocimiento y las herramientas de pensamiento necesarias para comprender los ODS y los desafíos implicados con su cumplimiento. El dominio socioemocional se refiere a las habilidades sociales que facultan a las personas para colaborar, para negociar, para comunicarse y para poder promover esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego el dominio conductual, que describe todas las competencias que se refieren a la toma de acciones, ¿no? Como realmente en hacer algo. Luego, para cada objetivo de desarrollo sostenible se proponen temas que se pueden tratar en el aula como ejemplos, y luego también algunos ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje. Aquí para el tema de hoy pueden ver la propuesta de los objetivos de aprendizaje para el objetivo de desarrollo sostenible número 13, de acción para el clima. Ahí pueden ver que están agrupados los objetivos de aprendizaje cognitivos. Por ejemplo, ahí dice el primero, ¿no? El alumno, la alumna concibe el efecto invernadero como un fenómeno natural causado por una capa aislante de gases de invernadero, como más bien como estas habilidades de conocimientos, ¿no? Luego los objetivos de aprendizaje socioemocionales, por ejemplo, esto de el alumno o la alumna es capaz de colaborar con otros para diseñar estrategias comunes para abordar el cambio climático. O luego objetivos de aprendizaje conductuales. Por ejemplo, la segunda, el alumno o la alumna es capaz de actuar en favor de personas que se ven amenazados por el cambio climático. Ahí pueden leer estos objetivos, pueden ver que sí se trata de ver el tema del cambio climático en todos sus aspectos. Se habla, por ejemplo, de cómo el cambio climático causa migraciones y éxodos de las personas de sus lugares de vivir, que hay un problema ético, preguntas como quién es el responsable, quién debe pagar por eso, quién realmente tiene que tomar más acción que otros. Se presentan algunos dilemas, ¿no? que también los y las estudiantes deben enfrentar y solucionar. Luego aquí están algunos temas sugeridos para trabajar en el aula y algunos enfoques y métodos de aprendizaje. Estos son realmente ejemplos, no va súper profundo. Los y las docentes aún ahí tienen que obviamente elaborar su propio plan de estudio, plan de aula, pero hay algunos temas sugeridos, por ejemplo, como dije luego, es como ética y cambio climático, migración y éxodo relacionados con el cambio climático, y algunos enfoques o métodos de aprendizaje que se proponen es de tener un sitio web, un blog, o de hacer campañas de comunicación, de hacer proyectos, tanto proyectos de toma de acción o proyectos de investigación. Realmente se trata en la educación para el desarrollo sostenible de promover procesos de aprendizaje donde los y las estudiantes están al centro y son actores en el proceso de aprendizaje, no una enseñanza tradicional donde hay alguien enfrente que imparte conocimiento y los otros tienen que memorizar. Se trata realmente, para estas competencias clave que les mencioné al inicio, realmente no basta con una enseñanza muy tradicional. Se tiene que pensar en procesos de aprendizaje participativos y sí centrados en
en los y las estudiantes más que en la persona docente. Con respecto al trabajo en los centros escolares, la UNESCO trabaja a nivel mundial a través de una red de escuelas asociadas a la UNESCO, se llama la red PEA, y uno de los temas que ahí se trabaja es el tema del cambio climático. Con esta red lo que hacemos es que aprovechamos para hacer pilotajes de proyectos, pilotajes de materiales, y de ahí ver cómo desde los pilotos se incluyen nuevos materiales y nuevas herramientas y metodologías en el aula. Se fomenta también el intercambio de buenas prácticas entre los diferentes centros escolares, y en el año pasado y antepasado se implementó un proyecto idóneo acerca de la educación sobre el cambio climático. Se implementó en más que 200 centros educativos en 25 países. Por ejemplo, aquí en esta región también se implementó en Costa Rica y en otro país que ahora no recuerdo. Perdón. Y en el marco de este proyecto, los centros escolares deben implementar lo que llamamos un enfoque escolar integral con énfasis en el cambio climático. Ya como en el programa de Educación para el Desarrollo Sostenible estamos promoviendo este enfoque escolar integral, que significa que un centro escolar en todo su quehacer incluye una visión hacia la sostenibilidad. Y en este caso, en este proyecto, era con el enfoque específico en el cambio climático. ¿Qué significa esto? Esto es que un centro educativo en su proyecto educativo institucional tenga una visión y misión hacia la sostenibilidad, hacia la mitigación y adaptación al cambio climático, que a través de sus instrumentos de gestión incluye esta visión, que en sus procesos de enseñanza y aprendizaje incluye temas de la sostenibilidad y del cambio climático, que a través de las actividades co-curriculares trabajan el tema, que en sus instalaciones y la gestión ambiental están enfocados en, por ejemplo, reducir su huella de carbono y hacer el mejor uso de los recursos disponibles, y también en su relación, con la comunidad, integra este tema de la sostenibilidad y el cambio climático. Por ejemplo, no sé, colaborando con la comunidad en algún proyecto comunitario, o invitando a la comunidad a traer conocimientos que quizás están no en el cuerpo docente, pero que en expertos o expertas que hay a nivel local, que ellos pueden convertirse en fuentes de información, ¿no? Y asegurar que realmente la enseñanza y el aprendizaje se contextualiza con los problemas locales que conlleva, como digamos, la insostenibilidad y el cambio climático. Bueno, se desarrolló una guía que explica muy bien cómo a los centros escolares que quieren implementar este enfoque, como qué hacer, desde como un diagnóstico inicial, desde como la creación de equipos que van a trabajar en este tema, como el desarrollo de un plan de acción, el monitoreo de este plan de acción y la evaluación. Y esta guía entonces fue revisada y piloteada con estos 260 centros educativos. Se formaron formadores a nivel internacional que luego volvieron como formadores de formadores a sus países. Esta guía sí es bastante práctica y espero que la puedan difundir y usar en sus países. Luego aquí hay algunas herramientas o algunos enlaces que pueden visitar para buscar más información acerca de buenas prácticas que se están implementando en diferentes partes del mundo por parte de diferentes socios de la UNESCO. Por un lado hay un sitio web del Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, y ahí se publica regularmente un boletín que se llama el
Zoom, el Zoom en la educación para el desarrollo sostenible, donde también socios de la UNESCO pueden compartir información acerca de sus proyectos. Luego sistematizamos algunas historias de éxito, como experiencias que nos han llamado la atención. Y me están preguntando para compartir los enlaces por este chat. Lo puedo hacer luego. Ahora es un poco difícil, pero si se comparta la presentación, estos son todos hipervínculos que luego pueden usar. Hay una plataforma que se llama Green Citizens, que se traduce a algo como ciudadanos o ciudadanas verdes, donde uno también puede participar y también como intercambiarse con otras personas y también conocer como de iniciativas individuales de personas como tú y yo. Y atractivo para todos, quiero hacer promoción de este premio, que es un premio financiado por el gobierno de Japón, un premio de educación para el desarrollo sostenible que cada año premia tres proyectos destacados en temas de educación para el desarrollo sostenible, cada uno con $50,000. En nuestra región, Guatemala, por ejemplo, ya ganó una vez con una ONG que se llama CERES, que trabaja con jóvenes en temas de sostenibilidad, incluyendo temas de cambio climático. Esta, si no recuerdo mal, es la postulación siempre se hace en marzo de cada año, entonces tienen que estar pendientes, conocer este sitio web para ahí postular. La postulación se hace a través de las comisiones de cooperación. Perdón. Se hace a través de las comisiones de cooperación con la UNESCO, que son entes como oficinas de enlace que hay en cada país, que son oficinas de sus gobiernos, pero que promueven el trabajo de la UNESCO en su país. Entonces, vale la pena evaluar la participación en este concurso si tienen una experiencia destacable. Luego hay este trabajo ya con tomadores de decisión, como más a nivel de políticas. Prestamos apoyo a los puntos focales nacionales de ACE. ACE es como la sigla del inglés de Action for Climate Empowerment. Sería acción para el empoderamiento, para el clima, algo así. Estos son puntos focales normalmente o muchas veces están en los ministerios de medio ambiente. Son como los que antes, si recuerdan, quizás cuando todavía era el protocolo de Kioto, también había un artículo 6, creo que trataba de educación, información, y había puntos focales en cada país para este artículo. Y ahora con el Acuerdo de París se llaman puntos focales para tomar acción en empoderamiento por el clima. Desarrollamos unas guías para estos puntos focales junto con la agencia de la Convención del Marco del Cambio Climático, del UNFCCC. Trabajamos con ellos a través de su participación en reuniones regionales y el desarrollo de capacidades. Nos involucramos en el diálogo con estos países para desarrollar estrategias nacionales relacionadas con el cambio climático y la educación para el desarrollo sostenible. Y claramente ellos también tienen acceso a todos estos recursos, informaciones y materiales que aquí aparecen de nuevo, como hay un clearinghouse que nunca sé cómo decirlo en español, es como una base de documentos, un banco de recursos también para la educación sobre el cambio climático. Luego tenemos un banco de recursos más amplio de educación para el desarrollo sostenible. Está el sitio web del Programa de Acción Mundial
para la educación para el desarrollo sostenible que les mencioné antes junto con el boletín. Como mencioné antes, nos parece importante, esto era como una conclusión o una lección aprendida de la implementación de la década de educación para el desarrollo sostenible, que es de suma importancia involucrar a las personas jóvenes. Tanto por ser las personas que se ven muy más perjudicados por nuestras acciones actuales en el futuro y la insostenibilidad actual de nuestros estilos de vida. Y por otro lado, por su energía, por sus ganas de tomar acción, por su creatividad, por su capacidad de manejar las nuevas tecnologías y las redes sociales y realmente movilizar cambios y también ser los futuros tomadores de decisiones, ¿no? Entonces hay una red que se llama Los Jóvenes de Okayama, que en 2014, cuando terminó la década de educación para el desarrollo sostenible, se convocó a una conferencia mundial y previa a esta conferencia hubo un foro de jóvenes, que llegó más de 100 jóvenes que también se destacaron por su acción en favor del desarrollo sostenible, y desde este entonces esta red está funcionando y estos jóvenes están participando en los diferentes espacios que la UNESCO pone a disposición. Luego, en el marco del Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, hay una prioridad de acción que se refiere a la movilización de los jóvenes, y existe como una red de socios que se enfoca en este tema, que obviamente hay representantes de organizaciones de jóvenes, hay ONGs, hay organizaciones de Naciones Unidas, etcétera, y estos trabajan en conjunto para avanzar en este tema. Luego, en los últimos 2 años también se implementó un proyecto enfocado en el desarrollo de capacidades de personas jóvenes para tomar acción en favor de la educación para el desarrollo sostenible, incluyendo temas de cambio climático. Hemos implementado foros para jóvenes, hubo el último en 2018, y facilitamos la participación de jóvenes en los COPs, en estas conferencias sobre los acuerdos de clima. Luego, obviamente, nos facilita la red de escuelas asociadas a la UNESCO el trabajo a través de la educación formal con las personas jóvenes que a través de los proyectos que hacemos con estas escuelas y colegios se pueden involucrar, y también a través del premio de UNESCO Japón en educación para el desarrollo sostenible hemos podido trabajar o premiar acciones que se llevaron a cabo por parte de jóvenes. Bueno, esto era todo. Aquí de nuevo hay algunos enlaces para aprender más, para involucrarse también. Siempre queremos también escuchar sus historias, ¿no? Les mostré todas las plataformas que pueden utilizar para compartir sus experiencias, y nos alimentamos realmente de esto, el desafío de educación sobre el cambio climático y la educación para el desarrollo sostenible no lo podemos enfrentar solo como UNESCO, por eso trabajamos con socios y redes, y están bienvenidos a ver cómo se pueden involucrar en estas diferentes instancias. Entonces, muchas gracias, y estaré atenta a sus preguntas después de la otra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, por darnos esta visión en cuáles son las diferentes iniciativas de UNESCO y todas estas muy interesantes guías que pueden apoyar a diferentes instituciones en cómo abordar estos temas en el desarrollo de sus iniciativas. Gracias de nuevo por la excelente presentación. Ahora tengo el gusto de dar la bienvenida a Silvia Vázquez.
Silvia es la directora de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente del Perú. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene maestría en Población, Comunicación y Desarrollo Sostenible. Silvia tiene experiencia profesional de varios años en el sector público como especialista en comunicación estratégica en temas vinculados a interculturalidad, educación y ambiente. Ha sido representante del diseño, organización, gestión y desarrollo de campañas e iniciativas comunicacionales para el cambio social en los sectores de cultura y ambiente a nivel nacional en Perú. Silvia nos presentará sobre las experiencias en educación ambiental y cambio climático en Perú. Bienvenida, Silvia. La palabra es tuya. Gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias. Agradecer también la invitación de Regata Medio Ambiente por la invitación. Saludar además a los demás participantes de este chat. Por ahí he visto que están presentes Honduras, México, Paraguay, Colombia, Panamá. Seguro por ahí hay algún país más que también está presente y que justamente la idea de este espacio es poder compartir esas experiencias, ¿no? Y eso me lleva también a comentarles que hace poco estuvimos presentes también en la reunión de la Red de Formación Ambiental de América Latina y el Caribe en Uruguay, justamente con especialistas de diferentes países donde tuvimos la oportunidad de compartir los avances que venimos teniendo en el tema de educación ambiental y también retroalimentarnos de esas experiencias, ¿no? Lo que vamos a presentar hoy desde Perú es un poco el trabajo que venimos desarrollando en temas de educación ambiental, vinculado justamente al tema de cambio climático, pero sobre todo también como instrumento de trabajo con los gobiernos locales, ¿no? Nosotros como ministerio trabajamos el tema de educación ambiental comunitaria, ¿no? Entonces ahí hay un fuerte rol que tenemos de trabajo con los gobiernos locales en temas de educación ambiental. No sé, tengo problemas. Se avanzó un ratito. Bien. Bueno, para empezar es importante un poco que puedan ustedes conocer el contexto, ¿no?, que tenemos actualmente en Perú en el tema de cambio climático, ¿no? Es necesario tener en cuenta este panorama, ¿no?, como país, donde esta gráfica pues un poco nos refleja cómo está la situación, ¿no?, actualmente. Observamos, por ejemplo, que las fuentes que contribuyen, ¿no?, más a las emisiones en Perú tienen que ver mucho con el tema del cambio de uso de suelo, ¿no? Hay un 55%, ¿no?, principalmente en bosques amazónicos, ¿no?, lo que implica que tengamos una mayor área cultivada, ¿no?, y que traiga consigo también una mayor deforestación. Además del tema del uso de cambio de suelos, está también el tema de energía, agricultura, desechos y procesos industriales. Nosotros desde el Ministerio hemos empezado, si bien es cierto, la problemática mayor está en el tema del cambio de uso de suelos, hemos iniciado nuestros trabajos con temas vinculados más a residuos sólidos, justamente por lo que les comentaba hace un momento, el vínculo que tenemos de trabajo con los gobiernos locales, ¿no?, y la importancia de ellos también en desarrollar acciones que ayuden justamente a trabajar el tema ambiental. No sé si ahora sí me están escuchando mejor. Bueno, dicho esto, también quisiera un poco contextualizar, que también lo han hecho las dos expositoras anteriores, el tema más vinculado a la educación ambiental, ¿no? Nosotros vemos y coincidimos justamente en que la educación ambiental es un proceso, ¿no?, de desarrollo de conocimientos, valores, actitudes y prácticas justamente orientadas a comprender, ¿no?, las causas y las consecuencias del deterioro ambiental, ¿no?, y a su vez poder definir también las medidas para superarlo. Eso, digamos, que se expresa en una mejor conservación y
justamente el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, ¿no? Para una mejor calidad de vida de la población, especialmente de aquellas que son más vulnerables, ¿no? En ese contexto es importante para nosotros como país justamente el marco normativo, ¿no? Aquel marco que nos da la posibilidad de trabajar el tema de educación ambiental a todo nivel, ¿no? A nivel nacional, regional y local. Allí tenemos nosotros la Ley General del Ambiente, ¿no? Aprobada en el 2005, y que lo que hace ya en uno de sus artículos es introducir los temas de educación ambiental, la importancia justamente de desarrollar programas de educación ambiental con base para la adaptación e incorporación de materia y conceptos ambientales, ¿no? Así como también la importancia de transversalizar la educación tanto en el área formal como en la no formal. Otro instrumento normativo que tenemos también es la Política Nacional de Educación Ambiental, que justamente lo que hace ya es proponer la implementación de la Ley General lo que hace la política es implementar y ejecutar las acciones que tenemos bajo responsabilidad dos ministerios, ¿no? En este caso el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación. Esto, por supuesto, siempre en coordinación con los entes subnacionales, ¿no? De acuerdo a nuestras competencias. Otra norma que nos acompaña justamente y que implementa y que ayuda a implementar esto ya más a nivel local es la Ley Orgánica de Municipalidades. En Perú nos dividimos por municipalidades, hay más de 1.800 municipalidades a nivel nacional, y dentro de esta ley también hay un componente que trata los temas de la importancia de la promoción de la educación y la investigación ambiental local, ¿no? Así como la cultura de la prevención, ¿no? Mediante la educación. Otro elemento importante que me gustaría compartir con ustedes también es el avance que hemos tenido recientemente, la aprobación de la ley marco sobre cambio climático. En la diapositiva, les pido disculpas, aparece un año que no es el correcto. Esa ley ha sido aprobada recientemente, el 18 de abril del 2018, ¿no? Y dentro de los capítulos desarrolla uno expresamente vinculado justamente al tema de educación ambiental, donde se establece claramente que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales, en coordinación justamente con el Ministerio del Ambiente y otros sectores, deben diseñar estrategias de comunicación y sensibilización justamente para promover valores ambientales de acuerdo a los impactos y riesgos del cambio climático. Entonces, considerando, por supuesto, el tema, las particularidades culturales y lingüísticas de cada una de nuestras localidades, ¿no? Lo que además nos ayuda también a nosotros a seguir fortaleciendo el tema de educación ambiental. Y el último instrumento que tenemos y que en realidad es el que finalmente también nos ha ayudado a nosotros a aterrizar todo el tema de educación ambiental y a delimitar muy claramente también las competencias tanto del Ministerio del Ambiente como del Ministerio de Educación, es el Plan Nacional de Educación Ambiental, que tiene una vigencia hasta el 2022, ¿no? Y que se presenta como un instrumento que plantea ya objetivos estratégicos claros, ¿no? Tiene 4 objetivos estratégicos, más de 50 acciones, indicadores también que responden a estos objetivos estratégicos, metas y responsables, ¿no? Que como les comentaba, además del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación, también está los gobiernos regionales y locales, ¿no? Para su implementación, y otros sectores. Entonces, es justamente este plan el que nos permitió a nosotros como ministerio avanzar en una propuesta que permita aterrizar a nivel local las acciones de educación ambiental. Y es así como nace este instrumento que nosotros hemos denominado el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental.
Este es un instrumento justamente unificador de las acciones que vienen desarrollando los diversos gobiernos locales, ¿no? Lo que permite este instrumento es no tener acciones que se desarrollen de manera independiente, sino que estén justamente articuladas y que respondan realmente a las necesidades de elevar la cultura ambiental de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras localidades. Otra de las características de este instrumento es que es multitemático. Si bien es cierto, hoy estamos desarrollando el tema del cambio climático, el instrumento permite además que las municipalidades prioricen, ¿no?, las acciones de acuerdo a sus contextos, ¿no? Hay municipalidades que vienen priorizando temas justamente de residuos sólidos, temas de agua, para enfrentar justamente los problemas de sequía, de heladas. Entonces, de acuerdo a las problemáticas que identifique la localidad, es que puede colocar el tema en agenda y desarrollar a partir de eso acciones de educación ambiental, ¿no? Y otra de las características también del instrumento es unificador, ¿no? Unificador, y permite además que no sea un trabajo solamente que parta del gobierno local, ¿no?, desde una sola mirada, sino que fomente justamente la participación activa de los actores locales, porque finalmente son ellos los que van a ayudar a implementar estas acciones, ¿no?, de cara al fortalecimiento justamente de la cultura ambiental de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es en este programa que me gustaría ahondar también un poco más en su desarrollo, ¿no? Actualmente, no, creo que tengo problemas. Bien, como les comentaba, este programa, este instrumento que tenemos del programa Educa, tiene 3 líneas de acción fundamentales, ¿no?, divididos en 3 líneas de acción. La primera, vinculada a la educación ambiental, ¿no? Allí trabajamos o promovemos el trabajo de los gobiernos locales justamente en la educación formal, con escuelas, promoviendo la formación de promotores ambientales escolares, ¿no? El segundo punto está más vinculado a la educación ambiental comunitaria, ¿no?, justamente rescatando los espacios públicos, ¿no?, como también espacios de formación, de educación ambiental. La segunda línea de trabajo que tenemos con el programa está vinculada a cultura y comunicación ambiental, y aquí recaen todos los esfuerzos de los gobiernos locales justamente en el desarrollo de diseño y desarrollo de campañas informativas y de eventos, ¿no?, que permitan llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, con el enfoque ambiental. Y una tercera línea de acción ya vinculada al tema de ciudadanía y participación ambiental. Y allí promovemos que los gobiernos locales fomenten la formación de promotores ambientales juveniles, algo que también presentaba nuestra compañera de UNESCO, ¿no?, la importancia de trabajar con los y las jóvenes de nuestras localidades, en este caso también pueden ser universitarios, universitarias o de institutos superiores, que tengan un especial interés por apoyar en las acciones de educación ambiental. Y una segunda actividad también vinculada a la formación de promotores ambientales comunitarios, ¿no?, a identificar aquellos actores locales que por su liderazgo tienen en realidad una cercanía con los ciudadanos y pueden ser agentes, ayudarnos a ser agentes de cambio. Y aquí tengo para ustedes algunos ejemplos de estas implementaciones que se vienen desarrollando a nivel nacional, ¿no? El primero, como les comentaba, vinculado al tema de educación formal. Aquí tenemos imágenes justamente de niños y niñas de diferentes escuelas que vienen incorporando el enfoque ambiental
dentro de las prácticas, ¿no? Y ver justamente cómo es que a través de la enseñanza y de estos ejemplos pueden ellos también trabajar las diferentes temáticas, ¿no?, que desarrollan propias de la currícula, ¿no? En este caso, como por ejemplo el trabajo con los biohuertos que pueden desarrollar dentro de las escuelas, los ayuda además a trabajar los temas, por ejemplo, de matemáticas, ciencias sociales, temas también de alimentación propiamente, y cómo a partir de eso comienzan a valorar la riqueza natural que tenemos, ¿no? El segundo eje, como también se los venía comentando, dentro de educación formal, más vinculada a los espacios públicos, ¿no? A los espacios públicos que educan ambientalmente. Tanto en espacios públicos cerrados, como pueden ser, por ejemplo, las bibliotecas municipales, locales, o los centros de investigación, o los centros de interpretación que se pueda tener en las localidades, como los parques y espacios abiertos que también se colocan, ¿no?, como espacios de fomento de educación ambiental. En nuestro caso, en el de muchos países, podrían también ver el tema de las áreas naturales protegidas, ¿no?, el potencial que tienen estas áreas naturales de convertirse también en estos espacios de educación ambiental, con, por ejemplo, ejemplos prácticos de colocar señalética, identificar las especies que pueden estar en estos espacios públicos, de alguna manera que pueda ayudar también a fomentar la educación ambiental local. En el caso de la educación ambiental vinculada a la cultura y comunicación, como les comentaba, están los eventos en los que podemos participar con campañas de corte ambiental para fomentar justamente los cambios en el comportamiento ciudadano. Desde el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, venimos impulsando una campaña vinculada al tema de manejo de residuos sólidos. Esta campaña se denomina Perú Limpio. Es una campaña nacional que no solamente involucra al Ministerio del Ambiente, sino que involucra a los gobiernos locales, regionales, a la sociedad civil, a las empresas, ¿no? Y unifica justamente los mensajes que queremos trabajar con el ciudadano para promover las buenas prácticas en la población en el tema de manejo de residuos sólidos. Y justamente una de las estrategias utilizadas en este campo está vinculada a implementar acciones en eventos masivos, ¿no? Aprovechando para nosotros, por ejemplo, las festividades, los eventos cívico-patrióticos, los eventos deportivos, ¿no? Y así aprovechar esos espacios para justamente fomentar el tema de educación ambiental, en este caso vinculado al tema de residuos sólidos. En el eje, en la línea de acción de ciudadanía y participación ambiental, como también les comentaba al inicio, muy vinculado al reconocimiento de identificación de estos jóvenes promotores ambientales juveniles, ¿no?, de las diferentes localidades que se convierten para nosotros en esos agentes de cambio y que nos ayudan a llevar todas las acciones de educación ambiental al trabajo con la ciudadanía, ¿no? Desde el Ministerio del Ambiente también tenemos un programa que se llama el programa de voluntariado Yo Promotora Ambiental, que justamente promueve que los jóvenes universitarios o de institutos superiores que estén interesados en trabajar esta temática se sumen a las acciones de educación ambiental que venimos desarrollando desde el Ministerio, justamente para la promoción de conocimientos con la ciudadanía, ¿no? Y así como lo hacemos a nivel nacional, también lo promovemos a nivel local. Y finalmente, el trabajo tan importante también que tenemos de identificación, como les comentaba,
de los promotores ambientales comunitarios, ¿no? Esos líderes locales que siempre están presentes en las ciudades y que son un referente justamente para la ciudadanía, cómo los sumamos como actores de cambio en estos procesos de educación para justamente elevar la cultura ambiental de la población, ¿no? Allí trabajar con ellos, por ejemplo, acciones que nos ayuden en la mitigación de los efectos del cambio climático, por ejemplo, como podemos ver en las imágenes, esas acciones de arborización, ¿no? En las ciudades, cómo hacemos para procurar nuevamente tener más áreas verdes en las ciudades y el fomento además de acciones propias de las localidades y además rescatar justamente el trabajo en comunidad, ¿no? Esta es un poco la experiencia que venimos trabajando desde aquí, desde el Ministerio y desde Perú, que sabemos además también viene trabajándose a nivel de la región y de la cual estamos nosotros siempre prestos a seguir aprendiendo y reforzando y compartiendo esta experiencia que venimos desarrollando y que ojalá sea de ayuda justamente para aquellas ciudades, para aquellos países que vienen a implementar temas de educación ambiental y que están en ese proceso, ¿no? Muchísimas gracias y me quedo entonces atenta también a las preguntas que puedan salir. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por darnos esta tan interesante presentación sobre los avances en Perú en el tema de educación ambiental y cambio climático y todos los ejemplos prácticos que se han desarrollado, implementado en el país. Muchas gracias de nuevo. Ahora, bueno, estamos abriendo la sección de preguntas, así que me gustaría preguntar a los participantes si por favor podéis escribir sus preguntas a las tres ponentes y si es posible describir a quién se dirige su pregunta. De nuevo, mientras esperando a recibir preguntas, quería mencionar que vamos a compartir la grabación del webinar, así como las ponencias de este webinar y también los contactos de las ponentes, por si acaso si tenéis algunas preguntas más concretas, que podéis seguir con ellos en manera personal. Bueno, aquí ya recibí una pregunta de Kelly para Silvia, que le gustaría saber sobre los promotores ambientales universitarios. Entonces, Silvia, te voy a dar la palabra si puedes decir algo más sobre esa iniciativa. Gracias. Sí, bien. Gracias, Kelly, por tu pregunta. Bueno, nosotros ya venimos trabajando más o menos desde el 2015 fuertemente con promotores ambientales, en realidad con los jóvenes universitarios y de institutos superiores, ¿no? Esto es una iniciativa del Ministerio del Ambiente que recientemente también estamos digamos, formalizando también a modo de poder reconocer ese trabajo que se viene realizando con los jóvenes. Este programa de formación de promotores ambientales consta básicamente de dos acciones puntuales. Una, la vinculada a la capacitación, ¿no? Que les brindamos. El Ministerio del Ambiente pone a disposición de estos jóvenes que son... que postulan a este programa que dura un año, ¿no? Y durante ese año ellos reciben unas 200 horas más o menos de capacitación en temas ambientales por parte de especialistas del ministerio que les permiten a ellos justamente fortalecer sus conocimientos teóricos, ¿no? Del tema.
Además de la capacitación, lo que hacemos es complementar esta capacitación con acciones prácticas, ¿no? De llevar lo aprendido a la práctica. Y eso lo hacemos a través justamente de las campañas de educación e información ambiental que desarrollamos como Ministerio del Ambiente en coordinación con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, digamos que este joven que ingresa a este programa desarrolla, como les comentaba, estas dos acciones, ¿no? La capacitación y la puesta en práctica. Y luego de eso, lo que promovemos en los chicos es que justamente lo aprendido sea finalmente incorporado, ¿no? En las capacidades que vienen desarrollando ya de acuerdo a las temáticas o las carreras que ellos han elegido, ¿no? En el entendido justamente para nosotros de que ellos serán a posterior los tomadores de decisión, ¿no? Y son aquellos que deben incorporar justamente la gestión ambiental en las actividades que vayan a desarrollar a futuro. Igual yo los invito a visitar la página web del Ministerio, www.minam.gov.pe. Allí tenemos también una pestaña sobre la promotoría ambiental para que puedan conocer con más detalle las acciones que venimos desarrollando con ellos y en qué consiste el programa también de capacitación y fortalecimiento de sus capacidades. Muchas gracias, Silvia, por darnos un poco más de detalles sobre la iniciativa de los educadores universitarios. Bueno, aquí tengo algunas preguntas más. Una pregunta es sobre, bueno, es para Andrea Brusco, por parte de Catherine Bernal. ¿Qué medidas contiene el acuerdo que ayuden a garantizar su cumplimiento por parte de los países signatorios, toda vez que aún existiendo normativas a nivel de país dirigidas a garantizar el acceso a la información en materia ambiental, el promover acciones judiciales que garanticen dichos derechos en ocasiones conlleva a una espera que como resultado, cuando la información es recibida, ya se olvidó las salvaguardas ambientales. Entonces voy a dar la palabra a Andrea. Muchas gracias, Andrea. Por las dos presentaciones que me siguieron, que fueron excelentes. Respecto de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento por parte de los países signatarios del acuerdo. Un punto importante como introducción a esto, que yo lo mencioné de alguna manera en mi presentación, pero quizás con no suficiente énfasis, es que el acuerdo, si bien, como decíamos, establece compromisos y obligaciones sustantivas para los estados en cuanto a plazos para brindar plazos máximos para brindar información, a remedios judiciales que tienen que estar disponibles, a requerimientos mínimos en el caso de consultas públicas. El acuerdo, si bien, como decimos, contiene todos estos elementos, el énfasis y el enfoque principal, una de las características centrales de este instrumento es que quiere convertirse en una herramienta de cooperación entre los estados para mejorar capacidades tendientes al pleno ejercicio de estos derechos. Es decir, el propio acuerdo no establece mecanismos más rígidos de, digamos, de alguna forma de monitoreo o de cumplimiento que los que existen en las legislaciones nacionales. Se crea así en un fondo de contribuciones voluntarias que
para apoyar en la implementación del acuerdo, se establece una conferencia de las partes que va periódicamente a hacer seguimiento a los informes nacionales sobre el estado de cumplimiento del acuerdo, y en particular se establece un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo. Esto es algo que aparece, esta cláusula, estas especies de comités de seguimiento, es algo que aparece en varios de los acuerdos ambientales. En este caso se lo estableció como un órgano subsidiario de la conferencia de las partes del acuerdo, precisamente para promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación del acuerdo. Entonces, ese comité va a tener carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, para examinar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo y poder hacer recomendaciones, asegurando una participación significativa del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales de las partes. Es decir, este artículo, como ven, y el espíritu de creación por el cual se ha creado este comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo, refuerza esa orientación, esa filosofía del acuerdo que yo mencionaba antes, que es la de no convertirse en sí mismo en una herramienta dura, digamos, hacia los estados, sino más bien en una herramienta para facilitar el cumplimiento y para facilitar una mejora continua de las capacidades de todas las partes del acuerdo para el cumplimiento de las cláusulas previstas en el mismo. Muchas gracias, Andrea. Ahora tenemos tiempo para una última pregunta. Y aquí va una pregunta que me gustaría dar la palabra a Astrid. La pregunta viene de Estefania Costa. Cuando abordan el tema del cambio climático con los tomadores de decisión para la implementación de los programas, ¿hay resistencia? ¿Aún perciben escepticismo sobre ese fenómeno? Si Astrid nos puede contar un poco sobre eso en breve, por favor. Gracias. Hola, sí, vi la pregunta, vi que hay algunas preguntas más específicas más abajo que puedo responder en el chat acerca de la red de escuelas y el premio de Japón. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo tengo que decir que en mi experiencia no encuentro mucho escepticismo con respecto a que si el cambio climático es real o no. Yo creo que con los tomadores de decisiones con quienes trabajo yo hay una conciencia clara de que esto es un fenómeno que sí es real, que sí está pasando y que sí está pasando por unas acciones humanas, y que hay un reconocimiento que la educación ahí tiene un rol clave a jugar para justo como apoyar a las personas a aprender acerca de este fenómeno y a tomar medidas y acción. Yo creo que por un lado, donde hay escepticismo, quizás es como comentarios que llegan, entonces como sí, que aquí en América Latina no necesariamente como no se niega que haya cambio climático, pero quizás un poco por qué debemos actuar nosotros, que esto es causado por los países más ricos, por los estados en Europa y en Norteamérica y en algunos países en Asia, que por cierto es cierto. Entonces un poco un cuestionamiento cuál es el rol aquí, cuál debe ser el enfoque de la educación sobre el cambio climático, si realmente si la mitigación, como competencias para la mitigación son tan importantes o más bien para la adaptación, que ahí yo creo que hay un poco de preguntas acerca de casi como nosotros no somos los culpables, los otros primero, los otros primero tienen que cambiar, y esto sí pasa de vez en cuando, y luego una resistencia, yo diría más bien a nivel de la práctica. Yo creo que en la
en el discurso hay mucho acerca de educación ambiental, de educación para el desarrollo sostenible, educación sobre el cambio climático, etcétera, pero en la práctica hay resistencia para que esto llegue a las aulas, porque requiere un cambio de cómo hay que enseñar y aprender, que hay que variar un poco de un enfoque en cumplir con exámenes en matemática, lectura y escritura. De ahí como hay que cambiar el enfoque completo de para qué educamos y para qué aprendemos y cuál es el perfil de personas que queremos que salgan de la educación formal. Yo creo que esto sí, ahí veo que el sistema educativo es un sistema que se mueve lentamente desde una toma de decisiones a nivel políticas hasta que esto se convierte en una práctica. Y ahí creo que tenemos la gran oportunidad de esos enfoques integrales escolares, que esto sí permite en un centro escolar, independiente de si existe una política o no, de tomar acción. Esto depende mucho de lo que vemos de un equipo motivado, un liderazgo motivado y una comunidad educativa comprometida. Pero ahí es donde sí podemos ver bastantes cambios. Y con respecto al premio y a la red PEA, les mando ahora algunos enlaces. Muchas gracias, Astrid. Bueno, sí, de dar tu perspectiva sobre esta pregunta complicada. Bueno, con esto hay algunas preguntas que no hemos podido abordar y nosotros vamos a compartir los correos electrónicos de las ponentes para que ustedes podáis hacer algunas preguntas que lamentablemente no tenemos el tiempo ahora en este webinar de abordar. Muchas gracias por esto y con esto me gustaría agradecer a las presentadoras por destacar los instrumentos legales, las guías y las experiencias prácticas para poder enfatizar el rol importante de la educación ambiental para lograr los objetivos sostenibles y fortalecer la resiliencia frente a los riesgos climáticos. Muchas gracias a los participantes también por sus interesantes preguntas. Vamos a compartir las diapositivas y la grabación del webinar, así como mencioné los correos electrónicos de Andrea, de Astrid y de Silvia. Gracias de nuevo, les deseo un buen día por parte de la comunidad de práctica PENAC. Gracias por su participación. Hasta luego.